si estamos hablando de paz, sea sobre la base de una paz con reconocimiento, de una paz con dignidad y de una paz con la posibilidad de que en Venezuela vivamos un sistema de inclusión sin exclusión. Hasta aquí mi comentario de hoy. Bueno, y le damos la bienvenida a Rafael Ramírez, quien es nuestro invitado del día de hoy. Lo tenemos vía Skype. Rafael, buenas tardes, gracias por atendernos. No sé si pudiste escuchar el comentario que hicimos. Sí, gracias, Vladimir, gracias por la invitación. Lo escuché perfectamente. No sé si tienes algún comentario que hacer al respecto. Mira, sí, yo quisiera ahondar en el tema de las sanciones, ¿no? Y como tú dices, por posición de principio, todos los venezolanos debemos rechazar las sanciones porque significan una agresión de una potencia extranjera contra nuestro país. Tú sabes que acá en el ámbito de las Naciones Unidas, las sanciones de cualquier tipo, si son unilaterales de un país contra otro, son ilegales. Ilegales, así están reconocidos por las Naciones Unidas. De tal manera que los Estados Unidos están en contrasentido al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, y es muy peligroso lo que está haciendo porque estas sanciones que ahora van en el tema económico están antecedidas de una retórica y de una amenaza del uso de la opción militar que, bueno, que debería ponernos a todos en guardia y preocuparnos y trabajar para defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía e independencia. Pero fíjate, a propósito de eso, Rafael, está el tema de la diplomacia, lo que yo planteé también en mi comentario. La diplomacia por parte de Venezuela. Si bien la retórica en cuanto a las decisiones que se toman no ayuda, pues tampoco ayuda el hecho de que no se apele a la diplomacia como primer mecanismo. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de la diplomacia bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, para superar este conflicto, esta situación de tensión entre los dos países? Mira, yo te puedo hablar con bastante propiedad en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito bilateral, multilateral, es decir, en las Naciones Unidas. No, yo no conduzco las relaciones con los Estados Unidos, pero acá desde el seno de las Naciones Unidas sí te puedo decir que hemos estado muy activos. Venezuela, contrariamente a lo que preguntan algunos sectores políticos, tiene mucha presencia en las Naciones Unidas. No solamente estuvimos en el Consejo de Seguridad hasta diciembre del año pasado, sino que además presidimos el Movimiento No Alineado, estamos en el ECOSOC, que es el Organismo de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, hemos sido electos como presidentes de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas y somos presidentes del Comité de Colonización. Somos muy activos y hemos llevado nuestra posición y explicado nuestra situación a la mayoría de las naciones. Los Estados Unidos han tratado de trasladar un problema bilateral con nosotros al ámbito de las Naciones Unidas y han sido derrotados. Recuerda que hace apenas 2 meses intentaron llevar al caso de Venezuela a el Consejo de Seguridad y fueron derrotados por todo el Consejo de Seguridad. No pasó. Venezuela no es una amenaza a la paz y la seguridad internacional y por eso no puede ser tratado en este tipo de organismos. Rafael, ahora con respecto al tema de las sanciones, me gustaría que precisáramos el alcance concreto en la economía nacional y sobre todo el impacto que puede tener esto en la principal industria del país. Así es. Fíjate, lo que ha salido de las sanciones, fíjate que el decreto de Trump, el decreto ejecutivo, bueno, hace el marco de las sanciones, son económicas, y después ordena a que el Departamento del Tesoro especifique. Y entonces salen unos anexos que tienen excepciones y que tienen más precisiones. Básicamente las sanciones están orientadas a impedir que Venezuela, nuestro país, pueda hacer nuevas emisiones de deuda con entidades norteamericanas o que se rijan por la legislación norteamericana. Es decir, que ellos básicamente están tratando de evitar que Venezuela consiga dinero fresco para el país a través de la emisión de instrumentos financieros como los bonos. Ellos, por supuesto, hacen excepciones de una cantidad de bonos que ya han sido emitidos y que están en manos de los tenedores, pero dejan bajo sanción bonos que tienen instituciones del Estado venezolano como el Banco Central y cualquier otra institución.
Entonces, obviamente, la sanción está dirigida a tratar de que Venezuela caiga en default respecto a sus obligaciones internacionales y que Venezuela no tenga dinero para poder suplir a nuestro país de los insumos de salud, alimentos para la producción. Tenemos que hacer Por una otra pausa. parte, Rafael, sí, vamos a hacer adelante. una pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre estos temas. Pero fíjate, también es interesante ver, y te dejo esta pregunta para el regreso, que la situación de abastecimiento en Venezuela no tiene que ver con estas sanciones. Desde hace tiempo Venezuela tiene problemas para la compra de alimentos, para el pago de proveedores. ¿Por qué pasó eso? Tú que fuiste vicepresidente para el área económica, vamos a hablar al regreso con Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Ya venimos, nuestra etiqueta el día de hoy, Ramírez a la una. Ya venimos. Organización de Naciones Unidas. Rafael, el gobierno a través bueno, la presidenta de la Asamblea Constituyente declaró, y digamos, es la postura del gobierno en cuanto a que estas sanciones van a agravar la situación del pueblo y van a ser causantes de que no lleguen alimentos y medicinas a Venezuela. Pero desde hace tiempo estamos viendo estos problemas. ¿Por qué Venezuela, siendo un país petrolero, tuvo problemas para pagar a los proveedores internacionales? ¿Por qué se suspendieron muchas importaciones debido a retrasos en los pagos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la explicación que puede recibir el país y el mundo por la situación que hemos tenido en Venezuela y que se ha traducido en lo que hemos descrito? Un país con una economía básicamente importadora que no ha podido cumplir con todas las demandas de la población en materia de medicinas y alimentos. Sí. Mire, primero para precisar, ¿no? En el segmento anterior yo estaba explicando en qué consistían las sanciones, pero decía que eso iba a seguir afectando el tema del suministro. No quiero decir de ninguna manera que los problemas que hemos tenido, sobre todo en los últimos 3 años, tengan que ver con las sanciones. Obviamente no. Pero como están diseñadas las sanciones ahorita, se ponen restricciones de crédito de solo 30 días. Quiere decir que una figura muy usada en el comercio internacional, que son las cartas de crédito, esos instrumentos que normalmente se hacen para la compra de alimentos e insumos, se van a ver afectadas. Por eso es que digo que va a seguir afectando y va a afectar, ojalá no en mayor medida, el tema del desabastecimiento. Por otra parte, crea un ambiente respecto a los proveedores del país de incertidumbre en cuanto a que si ellos posteriormente van a seguir siendo objeto de sanciones o medidas adicionales de los Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, cuando yo estuve en la vicepresidencia en el ámbito económico, comenzamos a observar el fenómeno de que teóricamente se había acumulado una deuda muy grande con el sector privado. Y digo teóricamente porque en estos procesos de deuda yo lo que propuse es que esas deudas antes de pagarlas deberían ser auditadas. ¿Por qué? Porque muchos empresarios que obtuvieron el dólar al cambio preferencial, primero fue a 4.50 y después fue a 6, sin embargo decían que la deuda había que calcularse al paralelo y se fue escalando la deuda. Una propuesta que yo hice en su momento fue cancelada, dependiendo del tamaño de la empresa, un 10-20% de la deuda para mantener el flujo, pero que fuéramos a revisar cuál era la deuda real. Recuérdate tú que cuando el gobierno de Jaime Lucinchi, él después de que pagó miles de millones de dólares, dijo que los privados lo engañaron, los banqueros lo engañaron. Una frase así fue: yo quería preservar al Estado de una situación como esa, porque, claro, está la presión de que no te van a traer el producto y se hizo como un frente para tratar de que el Estado se viera en una posición que yo creo que era inconveniente a los intereses del país. De todas maneras, es un tema muy interesante. Es que estando yo en mi último año de gestión al frente de PDVSA, hicimos un esfuerzo extraordinario para meter más divisas al país. Hice un cálculo de las divisas que entregamos en el año 2008, que fue un buen año para nosotros, y bueno, y la entrega del CENCOE 45.000 millones de dólares, porque el manejo de la deuda con los privados estaba en manos de otros componentes.
Pero bueno, hay mucho de manipulación, hay mucho de sobreprecio. El problema estructural de Venezuela, y no es una causa del modelo chavista, como dicen, sino desde hace muchos años, nuestra agricultura se convirtió en una agricultura de puertos, y así lo declaraba aquel ministro Carlos Andrés Pérez, donde nosotros podemos hacer una agricultura de puertos, y el tema que se destruyeron las capacidades, pero además, cuando el dólar está muy barato, y por eso es el tema del tipo de cambio o del sistema cambiario que hay que revisar, y yo lo he dicho públicamente, lo he dicho a todas las instancias, cuando tú tienes el dólar muy barato respecto a lo que dice el mercado, no estoy diciendo que el mercado paralelo es el mejor indicador, pero respecto a los indicadores normales para ver cuánto es el costo de la divisa, cuando tú conviertes el dólar en una mercancía, la gente no produce más. La gente no produce nada porque dice, bueno, si yo puedo conseguir $1 a 6, ¿para qué me voy a estar aquí matando en este solazo a sembrar o a producir si sencillamente lo puedo traer del exterior porque tengo acceso a esos dólares? Por eso es que toda esa política hay que revisarla. Y claro, hay que hacerlo gradualmente porque es un modelo rentista petrolero que tiene al menos 60 años destrozando la agricultura y destrozando todo el sistema productivo, ¿no? Es algo que hay que repensar, hay que poner coto, pero si tú me preguntas por qué un país como Venezuela petrolero tiene estos problemas actuales, yo te diría que tiene que ver con problemas estructurales, pero también con decisiones retardadas o que hay que tomar en algún momento respecto al tipo de cambio y respecto al tema de no estimular las importaciones. Pero por otra parte, Vladimir, durante todos los años que estuvimos con el comandante Chávez, creo que nuestro país disfrutó de una distribución de la renta petrolera tan grande que pudo mejorar todos nuestros índices económicos sociales. Recuerda que nosotros fuimos uno de los primeros países que logramos obtener las metas del milenio en cuanto a la derrota de la pobreza crítica, la pobreza, en cuanto al tema de la exclusión, el coeficiente de desigualdad de Gini. Es decir, hicimos muchas cosas muy importantes que se canceló una deuda social que había con nuestro país. Para eso se usó la renta petrolera. Ahora, por supuesto, en este esquema de producción y de lograr la soberanía en el ámbito de la alimentación y en el ámbito del farmacéutico, todo eso, tiene que participar activamente los sectores productivos nacionales, no pueden convertirse en sectores meramente importadores. Rafael, ese es un tema, por supuesto, bastante grueso que da para un programa completo con respecto a lo que es el rentismo, pero precisando, Venezuela estaría en capacidad hoy de realmente de reorientar su comercio petrolero, su mercado petrolero. Si, por ejemplo, se habla de una reciprocidad a las sanciones de Estados Unidos, una de las medidas que está evaluando el gobierno, te pregunto, sería, por ejemplo, dejar de venderle petróleo. ¿A quién le venden lo inmediato ese petróleo? ¿Bajo qué condiciones sería? Sí, fíjate una cosa. Nosotros después que derrotamos el sabotaje en el año 2003 y logramos estabilizar la industria en el año 2004, todos los daños que nos causaron, empezamos la política de diversificación de nuestro mercado, muy criticada en ese momento. Fíjate, hay que revisar las críticas. Nosotros no vendíamos petróleo chino, comenzamos a construir la ruta. Hoy día, hasta que yo estuve ahí, le vendíamos 600.000 barriles diarios de petróleo a China, muy importante. Y para eso logramos hacer nuestra propia flota de barcos que existe en empresas mixtas con los chinos, barcos de 2 millones de barriles de capacidad. Se hicimos una ruta. También vendimos a Japón, por primera vez en nuestra historia. También vendimos a la India, hicimos un acuerdo a largo plazo de hasta 400.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, nosotros tenemos mercado para nuestro petróleo. Probablemente quien va a tener problemas para abastecer su sistema de refinación es los Estados Unidos, porque todo el sistema de refinación del Golfo de México, de la costa este, está diseñada para crudos pesados como los nuestros o como los mexicanos. Solo que los mexicanos han perdido más de 1 millón de capacidad de producción de petróleo, han estado muy mal, entonces los americanos, los norteamericanos siguen dependiendo en gran medida de nuestro petróleo. Fíjate que ellos no sancionan las ventas de petróleo y por eso le ponen a PDVSA unos 90 días para poder hacer transacciones, porque es lo que normalmente tarda
y una factura petrolera en recobrarse entre 30, 70, 90, depende del cliente. Rafael, Entonces, aquí en los Estados Unidos... tenemos que hacer una pausa, me gustaría que empleáramos eso al regreso. Y Rafael, al regreso también me gustaría hablar un poco sobre esa denuncia que tú hiciste de una presunta extorsión en la cual estarían involucrados unos diputados de la oposición. Vamos a hablar de ese tema, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Ramírez a la una, nuestra etiqueta. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Antes de seguir conversando con Rafael Ramírez, quiero enviar mis condolencias pues, a mi primo hermano Carlos Rodríguez por el fallecimiento de su esposa Lili Seija de Rodríguez. Bueno, lo acompaño realmente en este momento de dolor. Y bueno, sus restos van a ser velados esta noche, a partir de esta noche, en la funeraria La Quinta, sector El Paso, en Los Teques. Así que bueno, nuestras condolencias a Carlos pues, y a toda la familia. Bueno, continuamos con Rafael Ramírez. Rafael, dejamos pendiente una pregunta y en vista del tiempo, pues, tiene que ver con esa denuncia que tú hacías en estos días de una supuesta extorsión, una presunta extorsión en tu contra que habrían motorizado 2 diputados de la oposición. Me gustaría que ampliáramos un poco eso en detalle, qué elementos probatorios puede haber de esa denuncia, qué se puede agregar en cuanto a través de qué mecanismo se produjo esa extorsión, fue una digamos, acción directa o a través de algún tercero. ¿Cómo puedes tú, digamos, sustentar esa denuncia? Gracias, Vladimir. Mira, pues si yo estoy hablando del tiempo, me vas a tener que dar descuento, como en el fútbol. Te lo debe Delcy Rodríguez, pero yo te lo pago. Mira, sí, efectivamente, cuando yo vi el tema y las denuncias sobre las redes de extorsiones, bueno, que denunciaron en la Asamblea Nacional, denunció Diosdado, yo comenté y bueno, me pareció correcto, porque eso es un mecanismo que no solamente o no es exclusivo del Ministerio Público. No conozco los detalles de la denuncia que se hizo, ni puedo opinar sobre ella, pero conozco de casos de extorsión, no solamente del Ministerio Público, sino de cuerpos de seguridad e incluso instituciones como la Asamblea. Cuando hace un año la Comisión de Contraloría, que está dirigida por Freddy Guevara, comenzó a anunciar que tenían un conjunto de pruebas contra mí y todo eso, yo inmediatamente, bueno, me interesé en el caso, por supuesto, y me di cuenta que no hay nada, no puede haber nada, porque no hay manera. Pero inmediatamente recibí la visita, recibimos en Nueva York a un funcionario nuestro, la llamada y la visita de un abogado que trabaja para esa comisión, donde nos dijo que esto se resolvía si yo entregaba $2 millones. Y como un gesto de buena fe, por supuesto nos dio parte de la información que esta gente tenía. Y yo inmediatamente mi respuesta, yo no lo consideré ni un segundo. Yo no me voy a prestar, primero no tengo esa plata, ni tendré esa plata nunca. Pero segundo, no me presto a eso, sería algo deshonesto. Si hubiese algo contra mi gestión que yo tuviera que aclarar al país, debo aclarárselos al pueblo venezolano y del país. Pero no voy a caer en esas ramas de extorsión. Yo tengo el nombre del abogado, tanto el que nos recibió la propuesta como el que la trajo. ¿Cómo se llama ese abogado, Rafael? No, yo no te lo puedo decir acá porque yo pienso que esto habría que actuarlo frente al Ministerio Público. Porque eso de estar haciendo denuncias así, dando nombre, yo no soy partidario de eso. Pero sí creo que debe seguir investigando, Vladimir. Y incluso te tengo otros casos. Desde eso, Rafael, por ejemplo, antes de entrar en ese caso, me gustaría precisar cómo se establece una vinculación entre ese abogado y los diputados que tú mencionaste, Freddy Guevara y Eymar García. Porque trabajan para ellos, son de su equipo. Y la muestra como de buena fe que dieron de que sí estaban vinculados fue que me dieron los documentos que manejaban Guevara, sobre todo Guevara, pues. Entonces, bueno, más allá de eso, más de esa relación directa no puede haber, ¿no?
se suponía que ellos estaban trabajando eso con su equipo de manera confidencial y yo tuve acceso a todos esos documentos. ¿Cuándo vienes tú a Venezuela a presentar esa denuncia, Rafael? ¿Cuándo vienes a Venezuela a presentar esa denuncia al Ministerio Público con los nombres, con el nombre de los abogados, del abogado? Bueno, mira, ya lo haremos en su momento, ¿no? Yo la otra vez consideré el tema de la demanda, pero la actuación del propio Tribunal Supremo abrió la posibilidad de que el Ministerio Público tomara acciones contra estos señores por las imputaciones falsas que me hicieron. De manera tal que en su momento lo haré, ¿no? Ahorita lo de mí, yo estoy ocupado aquí en los temas de defender a nuestro país y a impedir que estas amenazas norteamericanas escalen en una situación más agresiva y más peligrosa contra nosotros. Es mi responsabilidad. Cuando yo me quiera meter en el tema político el día a día, bueno, mire, para allá. Pero ahorita mi responsabilidad fundamental está aquí en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en cuidar a nuestro país. Rafael, tú decías que había otros casos que querías comentar de situaciones vinculadas a extorsión. Te interrumpí para repreguntarte, por favor, de qué caso se trata. No te preocupes. Mira, yo desde que salí para acá he denunciado que muchos gerentes de PDVSA que estuvieron durante 10 años en mi gestión han sido objetos de extorsión. Incluso está el caso de José Luis Parada, que va a tener casi 3 años detenido, preso, sin que se le formule ningún cargo, ningún juicio, sin derecho a la defensa. Incluso hay una medida de presentación, porque José Luis tiene cáncer, para que se trate y el SEBIN no lo hace efectivo. Igual está el caso de la señora Gladys Parada, igual detenida en el helicoide, sin que le hayan presentado cargos, en base a puras presunciones. La primera es que ellos son hermanos, no son hermanos nada. Pero así como eso está el caso de Ricardo Coronado, que tuvo que salir del país, exgerente de PDVSA en Occidente, y él recibió innumerables visitas a su casa, donde le pedían dinero y le decían que si no daba lo que le estaban pidiendo, sencillamente le iban a dar una orden de captura. Yo creo que es momento que el Ministerio Público o la Comisión de la Verdad revisen estos casos. Yo hablé con el fiscal general, con el presidente del Tribunal Supremo, porque los cuerpos de seguridad tienen que cumplir con, y así lo anunció el fiscal, tienen que cumplir con las órdenes emanadas en los tribunales, como el caso de la presentación, más cuando, del régimen de presentación, más cuando se trata un tema humanitario, porque esta persona tiene cáncer y el cáncer está avanzando. Entonces, si no se convierte en una sentencia de muerte. Tengo que hacer una pausa, Rafael. Me gustaría que al regreso, quiero retomar ese caso contigo porque resulta que una de las acusaciones fundamentales que hay contra el gobierno de Venezuela y que le dan base a las sanciones que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos, según lo que ha dicho el Departamento de Estado, es el tema de derechos humanos. Tú estás hablando de un tema de derechos humanos. Está el caso, por ejemplo, también, bueno, del propio general Raúl Zayas Baduel, que de acuerdo a sus familiares tiene 15 días o más que no se sabe de su paradero. Me gustaría que comentáramos cómo haces tú en tu condición de embajador ante Naciones Unidas para alegar que en Venezuela se respetan los derechos humanos cuando a la vez denuncian un caso de esta naturaleza. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. A la una. Bueno, continuamos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Él estaba haciendo alusión al caso de José Luis Parada, bueno, que está detenido en el SEBIN, que no ha sido llevado a las consultas médicas que tiene por su situación de salud, más allá de consideraciones sobre el caso, ya en cuanto a si es responsable o no, ese es otro tema. Estamos hablando de un tema estrictamente de carácter humanitario, ¿no? Ahora, precisamente, una de las cosas que se ha dicho es que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y parte de los argumentos que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos frente al caso de Venezuela y para la imposición de sanciones tiene que ver con esto. Tú eres embajador ante Naciones Unidas y estás haciendo descripción de un caso como este y yo te comentaba, por ejemplo, el caso de Baduel, el caso de otros detenidos que tienen meses que no son vistos por sus familiares o que pasaron meses sin ser vistos por sus familiares, que son situaciones de derechos humanos. ¿Cómo hace un embajador de Venezuela ante Naciones Unidas cuando le argumentan que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y se dan casos como estos, incluso el que él comentaba? El que tú comentabas.
Mira, Vladimir, fíjate, primero que tengo que aclarar que el caso de José Luis no tiene que ver nada con intentos de golpe de Estado, ni conspiraciones, ni ningún tipo de acción de desestabilización del Estado venezolano. Eso es un caso. Eso no justifica y en ningún caso pueden violentarse los derechos humanos de nadie. Yo soy una persona que he estado vinculada al chavismo desde, bueno, hace muchos años, toda mi trayectoria. Así es que yo confío plenamente en que las instituciones que se han creado en el marco de la revolución y de nuestra constitución, que es profundamente humanista, pueda corregir cualquier desviación que exista al respecto. Y por eso estoy seguro del fiscal Karen William Sam, hombre que conozco desde hace años, muy vinculado siempre a la causa de la defensa de los derechos humanos, podrá corregir cualquier exceso que se produzca. Ahora, lo que pasa es que cuando los Estados Unidos nos acusan de violar los derechos humanos, está colocando la situación en el marco de lo que nos quieren igualar a un Estado forajido violador de los derechos humanos, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Pueden existir desviaciones, pueden existir excesos en el uso de la fuerza, y como ha dicho, por ejemplo, el general Padrino López, comandante ministro y comandante en jefe, general en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, cualquier acto de desviación y cualquier abuso de poder será sancionado y no son tolerados. Entonces hay que poner las cosas en su contexto. Nuestro país siempre hace frente al Consejo de los Derechos Humanos, que es la única entidad que está calificada para decir si tú eres violador de los derechos humanos o no, hacemos nuestras exposiciones anuales y hemos salido mucho mejor que otros países que nos critican. Hemos salido mejor que Colombia, hemos salido mucho mejor que México, hemos salido mucho mejor, por supuesto mucho mejor que los Estados Unidos. Entonces una cosa es que tú tengas temas puntuales que estás en capacidad de corregir y otra cosa es que tu política, tus leyes estén diseñadas para violentar los derechos humanos. O sea, aquí no hay la pena de muerte, aquí no hay la supresión por género, aquí no hay todos los problemas que existen en otros países. Por eso yo puedo defender acá que nuestro país no es violador de los derechos humanos. Nuestro país tiene un sistema, una constitución, unas leyes que nos deberían permitir responder frente a cualquier exceso. Incluso la Asamblea Nacional Constituyente creo que hace correctamente, crea la Comisión de la Verdad, porque, por ejemplo, los eventos que sucedieron donde hubo muchos muertos, más de 120 muertos en el país, no pueden quedar como un hecho cualquiera. Ahora vamos a las elecciones y los que llamaron a la violencia se presentan como candidatos y los crímenes que se cometieron quedarán sin investigación. No, la Comisión de la Verdad ha dicho no puede haber paz si hay impunidad. Yo, por ejemplo, sigo muy preocupado y lo he escrito varias veces que quedé conmocionado con los casos de quema de seres humanos vivos. Eso no sucedía ni cuando José Tomás Bove. Solo lo hace el ISIS, el Frente Islámico allá en la guerra en Siria o en Irak. Es una barbaridad. Entonces nosotros no podemos acostumbrarnos como sociedad que esto suceda. No podemos acostumbrarnos a que eso quede impune. Deben ser sancionados tanto los autores materiales como los autores intelectuales que lo instigaron, que lo glorificaron, que lo promovieron y que con su discurso de intolerancia y de odio han provocado que la gente saque de sí las peores actitudes, porque lo que hicieron eso no fueron masivos. Ahora, Rafael, hay gente que estaba en las guarimbas. también está el tema de la represión, las víctimas de la represión. Y yo diría que el odio y la discriminación pues no es unilateral. Aquí es un problema que si está presente en la sociedad hay que abordarlo porque ningún lado está exento de esto. Hay que abordarlo y no nos ayuda para nada contribuir a ese discurso de intolerancia. O sea, es el tema que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, Frente a lo que ocurre también de quienes promueven eso desde el oficialismo también, que hay discursos en ese sentido, de discriminación, de odio. Eso también tiene que combatirse, ¿no? Si al caso vamos. Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, en lo que ha sido toda mi actuación, las actuaciones que conozco, soy muy cuidadoso del tipo de política que estamos construyendo, porque nosotros no podemos apostar aquí a soluciones finales ni a confrontación. Tú puedes tener las palabras
más firmes y más duras en defensa de una política sin necesidad de instigar el odio de nadie y sin necesidad de instigar el crimen y la asesinato. Pues este tema de los, ¿cómo es que llaman? Los scratches. Scratch, de eso vamos a hablar al regreso, Rafael, porque tengo que hacer la pausa. Okay. Vamos a hablar al regreso del scratch, pero además quiero que me des tu opinión sobre el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática apoyando las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Venezuela. Tu opinión sobre esta decisión de la MUD de pedir a la comunidad internacional abstenerse de suscribir operaciones financieras y contratos de interés nacional con el gobierno venezolano que no sean aprobados por el Parlamento, y también donde ellos señalan allí sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo. Me gustaría que comentáramos eso al regreso. Ya venimos con Rafael Ramírez. Mucho mejor, por supuesto, mucho mejor que los Estados Unidos. Entonces, una cosa es que tú tengas temas puntuales que estás en capacidad de corregir, y otra cosa es que tu política, tus leyes estén diseñadas para violentar los derechos humanos. O sea, aquí no hay la pena de muerte, aquí no hay la supresión por género, aquí no hay todos los problemas que existen en otros países. Por eso yo puedo defender acá que nuestro país no es violador de los derechos humanos. Nuestro país tiene un sistema, una constitución, unas leyes que nos deberían permitir responder frente a cualquier exceso. Incluso la Asamblea Nacional Constituyente creo que hace correctamente, crea la Comisión de la Verdad, porque, por ejemplo, los eventos que sucedieron donde hubo muchos muertos, más de 120 muertos en el país, no pueden quedar como un hecho cualquiera. Ahora vamos a las elecciones y los que llamaron a la violencia se presentan como candidatos y los crímenes que se cometieron quedarán sin investigación. No. La Comisión de la Verdad ha dicho no puede haber paz si hay impunidad. Yo, por ejemplo, sigo muy preocupado y lo he escrito varias veces que quedé conmocionado con los casos de quema de seres humanos vivos. Eso no sucedía ni cuando José Tomás Bove. Solo lo hace el ISIS, el Frente Islámico allá en la guerra en Siria o en Irak. Es una barbaridad. Entonces nosotros no podemos acostumbrarnos como sociedad que esto suceda. No podemos acostumbrarnos a que eso quede impune. Deben ser sancionados tanto los autores materiales como los autores intelectuales que lo instigaron, que lo glorificaron, que lo promovieron y que con su discurso de intolerancia y de odio han provocado que la gente saque de sí las peores actitudes. Porque lo que hicieron eso no fueron masivos. Ahora, Rafael, hay gente que estaba en las guarimbas. También está el tema de la represión, las víctimas de la represión. Y yo diría que el odio y la discriminación pues no es unilateral. Aquí es un problema que si está presente en la sociedad hay que abordarlo porque ningún lado está exento de esto. Hay que abordarlo y no nos ayuda para nada contribuir a ese discurso de intolerancia. O sea, es el tema que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, frente a lo que ocurre también de quienes promueven eso desde el oficialismo también, que hay discursos en ese sentido, de discriminación, de odio. Eso también tiene que combatirse, ¿no? Si al caso vamos. Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, en lo que ha sido toda mi actuación, las actuaciones que conozco, soy muy cuidadoso del tipo de política que estamos construyendo, porque nosotros no podemos apostar aquí a soluciones finales, ni a confrontación. Tú puedes tener las palabras más firmes y más duras en defensa de una política sin necesidad de instigar el odio de nadie y sin necesidad de instigar el crimen y la asesinato. Pues este tema de los, ¿cómo es que llaman? Los scratches. Scratch, de eso vamos a hablar al regreso, Rafael, porque tengo que hacer la pausa. Okay. Vamos a hablar al regreso del scratch, pero además quiero que me des tu opinión sobre el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática apoyando las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Venezuela. Tu opinión sobre esta decisión de la MUD de pedir a la comunidad internacional abstenerse de suscribir operaciones financieras y contratos de interés nacional con el gobierno venezolano que no sean aprobados por el Parlamento, y también donde ellos señalan allí sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo. Me gustaría que comentáramos eso al regreso. Ya venimos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Ramírez a la una, nuestra etiqueta. Unas 55 minutos de la tarde, vemos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Que prácticamente está llegando a un desenlace infeliz
por la forma bárbara y grosera que hemos visto de expresión en cuanto a las sanciones y amenazas de intervención militar. Fíjate, comenzó con el decreto de Obama considerando una amenaza a Venezuela. Comenzó. Y allí comenzó también un proceso de elecciones en nuestra región donde Estados Unidos fue ganando plazas de países importantes. Comenzó con Argentina, siguió con el golpe de Estado en Brasil, bueno, Perú, fueron países que ellos fueron tomando no en vano, también han intentado un proceso a nivel del Caribe para revertir el proceso de unión de la patria grande, un proceso de integración que se venía dando en equilibrio con las fuerzas contrarias, porque siempre se da el ejemplo. Cuando se fundó UNASUR, por ejemplo, allí estaba Álvaro Uribe, pero en los países con proyectos nacionales, progresistas y de izquierda, no se fueron en callapa contra Álvaro Uribe. Se dio un proceso de equilibrio y de respeto del derecho internacional, de respeto en el relacionamiento, y ese equilibrio se rompió. Se rompió cuando... Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Rafael, dejamos pendiente un comentario sobre el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática hoy en cuanto a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Mira, sí, sabes que cuando lo leí, pensé que era eso que llaman la fake news, noticia falsa, que tanto, pero no, es realmente por primera vez un componente político del país, en este caso la oposición, dijo esa barbaridad. Yo creo que no hay justificación alguna, no pueden buscar ningún argumento. Quien apoye sanciones contra el país entra en la categoría de traición a la patria. Es muy grave lo que ellos están haciendo. Yo he criticado que ellos vinieron acá, a Washington, a Miami, a hacer lobby en el Congreso para que impusieran sanciones contra el país. Dirigentes de la MUD que están públicamente pidiendo una intervención, pidiendo sanciones contra funcionarios del Estado y ahora las sanciones económicas. Yo creo igualmente, Vladimir, que ahí deben actuar los organismos competentes, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, porque es inconcebible que se pidan sanciones contra tu país. Es inconcebible que tú trates de que otro país resuelva, otra potencia, porque no es cualquier país, no es un país amigo, no es un país inocente, es un país que ha ensangrentado el Medio Oriente, es un país que ha destrozado Libia, que ha destrozado Irak, que ha destrozado Siria, ahora nos venga a decir a nosotros lo que ellos consideran que debe ser o no ser. Me recuerda mucho cuando la derecha chilena pidió a gritos un golpe contra Allende y después todos fueron víctimas del fascismo de Pinochet. Aquí no hay bombas, solo matachavistas. Aquí no hay sanciones solo contra chavistas. Aquí es todo contra toda la patria y se está trayendo a un monstruo, porque el imperialismo y las Fuerzas Armadas norteamericanas han demostrado que son terriblemente criminales y agresivas. Se está invitando a que entre a tu casa a resolver tus problemas. Eso no puede tolerarse, no hay ninguna excusa. Dirán ahora que ellos apoyan las sanciones a tal o cual persona. ¿Quién decide eso? ¿El gobierno norteamericano? ¿Quién es nuestro juez natural? ¿El gobierno norteamericano o nuestros tribunales o el pueblo venezolano? Eso es muy grave y es detestable. Y realmente la MUD, los que componen la MUD, yo pregunto, ¿dónde está este muchacho, el gobernador de Lara? ¿Cómo se llama? Que él mandó Henry Falcón. Él tuiteó a Trump de que no se metiera con nosotros. O sea, ¿dónde están los sectores nacionalistas de la MUD? ¿O es que no existen? Ese comunicado descubre lo que es la verdadera naturaleza, los intereses que están contra nuestro país, las transnacionales, los Estados Unidos, que van a hacer lo que sea. A ellos no les importa que este país se destruya, a ellos no les importa si nosotros entramos buscados de una guerra. Están acostumbrados a hacer eso. Muy peligroso, Vladimir, y creo que tu programa
bueno, que lanza mensajes a todos los sectores del país, sean chavistas o no sean chavistas o personas que no se meten en política, debe lanzar un mensaje sobre que frente a estas agresiones nosotros tenemos que estar unidos, que no se debe jurungar a la bestia para que se meta en nuestros asuntos. Eso es muy peligroso, se sabe cómo empieza y después no sabe cómo termina ni cómo acabar una situación como esta. Ajá, y el rol de la comunidad internacional, por ejemplo, aquí se ha hablado de la posibilidad de diálogo, una negociación política, pero ¿qué va a hacer el gobierno de Venezuela, por ejemplo, frente a las observaciones, las críticas, los llamados que hacen desde la comunidad internacional a que en Venezuela se dé una negociación y se respeten los derechos de los opositores? Pero es que en Venezuela hay un proceso de negociación. Lo más extraño de estas agresiones norteamericanas es que vienen justo en el momento en que cesaron las guarimbas. Las guarimbas cesaron al día siguiente de que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Cesaron, como por arte de magia, de la noche a la mañana, lo cual demuestra que era la oposición quien las alentaba y las financiaba, aunque ellos se distancian de eso. Pero inmediatamente el sector opositor aceptó ir a las elecciones. Inscribieron más de 300 candidatos a todas las gobernaciones. Entonces hay un proceso político en marcha y justo en ese momento viene la agresión que está promovida por la extrema derecha norteamericana, que pareciera que no quiere que aquí haya acuerdo. Mira, la respuesta que le dio la comunidad latinoamericana, por ejemplo, al vicepresidente Pence sobre su pedido de intervenir en Venezuela fue contundente. Nosotros podríamos tener las diferencias que sea con países de nuestra región, pero nadie va a apoyar una intervención extranjera contra nosotros y nadie va a apoyar las sanciones contra nosotros. Desestabilizar a Venezuela es desestabilizar a toda la región, a Colombia, Caribe, Centroamérica. Venezuela no es cualquier cosa. Venezuela es un país muy importante en el ámbito, en el concierto internacional. De tal manera que hay que verlo con cuidado. Se han pronunciado grandes países como Rusia, como China, se han pronunciado elementos, factores importantes. El mismo secretario general ha hablado de que no respaldaría ninguna salida contra Venezuela. En fin, que es algo que tiene el rechazo de la comunidad internacional. Te pregunta por aquí Terranao, ¿cómo se explica que un país que tiene de todo esté pasando por este escenario? Dígame usted cómo se llama la obra. Bueno, mira, hay un proceso de desestabilización muy importante, vinculado con, evidentemente, bueno, decisiones que han debido tomarse y que se pueden tomar. Yo sí te puedo decir algo, Vladimir. Nosotros sabemos cómo manejar esta situación y nosotros sabremos y tenemos elementos de salir adelante en esta situación. Ahora, esto no justifica, porque hay países que tienen crisis económica, pero eso no justifica para nada una agresión ni una intervención, ni bueno, llegar a una situación oscura a la cual después tú no puedes retroceder. Meter a este país, a las tropas norteamericanas, a los factores políticos de extrema derecha, significaría que no lo podríamos sacar más nunca, es muy grave. Eso no justifica nada. Si tenemos problemas, vamos a resolverlo. Tenemos cómo resolverlo porque, como tú dices, somos un país que tenemos muchísimas posibilidades y muchísimo potencial. Además, como decía el comandante Chávez, tenemos bajo nuestro control los elementos que nos permiten salir adelante. La industria petrolera, nuestra producción, nuestra reserva, nuestros recursos naturales. Con todo eso nosotros podemos salir adelante y derrotar esta situación. Crache, tú has sido víctima ya en una oportunidad de ciudadanos que se te han acercado para insultarte, para reclamarte tu postura política e incluso algunos para acusarte de presuntos actos de corrupción. ¿Qué dices tú frente a esta situación que te ha tocado vivir? Y también para aquellas personas que en las redes te señalan pues de haberte enriquecido ilícitamente. Bueno, tú sabes que las redes es un tema que está amparado por la, ¿cómo se llama? Porque no sabes quién te está acusando. Tú puedes decir lo que sea, el anonimato, puedes decir lo que sea, te puedes decir de todo, no solo corrupto, te dicen asesinos, te dicen de todo. Entonces, todos hemos sido víctimas de eso, no se lo deseo a nadie, porque demuestra que nuestro país, nuestra sociedad tiene algo que sanar en sus posturas políticas y en la manera de hacer política. El tema ese de los scratches es un tema que está incitado por estos mismos sectores
forman parte de una estrategia para tratar de amedrentar a el sector que respalda al Estado venezolano, que trabaja para el gobierno, pero en mi caso eso no va a funcionar, no funciona, y estoy acostumbrado a eso. Sí les digo, quien me busque me va a encontrar, siempre con la moderación del caso, pero yo no voy a dejar ofenderme ni que vengan a mi familia, como lo he demostrado. Pero es muy cobarde porque además no es gente inocente, ¿sabes? No hay gente que... Estos que participaron en el hecho en el restaurante, así que por cierto uno de los más populares de Brooklyn, yo vivo aquí en los Estados Unidos. Mucha gente dice, ¿pero qué haces en el Imperio? Bueno, tonto, soy representante de Venezuela ante las Naciones Unidas que queda en Nueva York, lo siento. Ojalá quedara en Caracas, pero no queda en Caracas. Yo no vine acá por placer, yo vine acá porque me mandaron a trabajar. Pero en todo caso, fíjate, estas dos personas, funcionarios de un banco, el Citibank, viven en Perú, el hijo de un militar, exmilitar de la Armada venezolana, miembro del Frente Militar Institucional vinculado a todas las intenciones de golpe. O sea, no fue una ama de casa, ni fue una señora. Lo cierto que yo debo reconocer que inmediatamente el Departamento de Estado trabajó y el Servicio Secreto y la Policía de Nueva York, que no permite eso porque aquí eso es un delito, han actuado contra esta gente y están tomando todas las medidas necesarias. Entonces, es una forma de hacer política cobarde que no contribuye a nadie. Tú te imaginas, yo veo aquí a Diego Barre, lo veo caminando, tú imaginas que yo me ponga detrás de él y comience a insultarlo, lo golpeo, lo ofenda. Podríamos hacerlo. ¿Qué pasa si el chavismo se pone a hacer el escrache a toda la gente que tiene dineros malhabidos y que están en el exterior? Como un exgobernador de Caracas se compra un apartamento de más de 20 millones de dólares aquí en la zona más exclusiva de Nueva York. Yo también podría empezar con eso. Y podríamos empezar a perseguir y a acorralar a la gente, a sus hijos, que es lo más cobarde. Pero eso es sencillamente fascismo, eso es intolerancia. Eso no va a ayudar en nada. Si alguien tiene alguna diferencia y quiere pararse a conversar conmigo, lo hacemos. Yo lo hice aquí con Pablo Medina. Me lo encontré y hablamos de petróleo. Me preocupó el desconocimiento que tiene de nuestras leyes, pero en todo caso eso no es un delito. Se lo puedo explicar. Y lo hicimos muy bien, sin insultarnos, sin decirnos nada. Yo creo que hay que recuperar la política con P mayúscula. Ahora, quien se quiera esconder detrás de un teléfono, insultar, quien quiera esconderse detrás del Twitter e insultar y decir barbaridades, que hay que quemar a los chavistas, que hay que tirar un pote de mata para matar a los chavistas desde los apartamentos. Bueno, es un criminal, eso es algo que hay que repudiar y hay que eliminarlo como práctica política. Ya para finalizar, Rafael, ¿por qué, vista la gravedad de la crisis en las relaciones con Estados Unidos, de la situación venezolana y de los pronunciamientos que se ha dado de la comunidad internacional, incluido el Vaticano, ¿por qué el presidente de la República no va a esa sesión de Naciones Unidas este año? ¿No sería el momento adecuado para explicar ante el mundo y defender la posición de su gobierno frente a las denuncias que hay contra Venezuela? Bueno, mira, eso no me corresponde a mí, pero el canciller estuvo acá y explicó que el presidente va a concentrarse en el tema de la paz en el país. Ahorita es la prioridad lo interno en el país. Además, se está promoviendo una reunión a nivel de la CELAC, a nivel de jefes de Estado, que creo que va a ser muy importante, porque tienen que hablar los jefes de Estado de nuestra región para entender que más allá de las diferencias que podamos tener bilaterales, no podemos crear el caos en la región. Entonces el presidente, me parece correctamente, que debe concentrarse en la región. Viene un proceso electoral regional que es muy importante para recuperar la funcionalidad de la política en el país, donde están participando todas las fuerzas de la oposición. Y bueno, el presidente está en su derecho. Muchos presidentes no vienen, hay otros presidentes que no vienen, en fin. Vamos a concentrarnos en nuestra región y el canciller va a venir y bueno, y aquí llevaremos nuestro mensaje. Pues, por supuesto, siempre es mejor que sea el jefe de Estado, pero tiene prioridades regionales y creo que verdaderamente es lo más importante ahorita y la prioridad de que se retome el camino político en el país. Muchas gracias, Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Bueno, y será Gracias, hasta mañana. mañana. Quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional. Mañana tenemos como invitado a Bernabé Gutiérrez, candidato